Buenos días, profesores, buenos días, compañeros. Hoy día mi grupo y yo vamos a hablarles sobre el Coliseo Romano. Nuestra dedicatoria. Dedicamos esta monografía a nuestros padres y docentes, quienes nos han impulsado y guiado, y nos enseñaron durante este lindo camino que es del conocimiento. Listo. Ahora les voy a comentar un poco de la historia. Con el reinado de Nerón, del 54 al 68 después de Cristo, en el año 64, en el mes de julio, surgió un incendio en Roma. De este desafortunado hecho, Nerón se aprovechó apropiándose de un gran área en el centro de Roma. Arrasó con los edificios y construyó una especie de palacio llamado el Domus Aurea, al cual solo podían ingresar los que tenían una invitación. El Domus Aurea tenía jardines a su alrededor y tenía un arco del triunfo en su entrada. Esto provocó el retroceso de la población, ya que le suprimieron su goce del centro de la ciudad. Cuando Nerón murió, lo sucedió Vespasiano, y una de las primeras decisiones que tomó fue destruir el domus y los jardines para construir un anfitrión, el más hermoso, más grande y más popular del imperio. Y así fue. Así es como la construcción del Coliseo es considerado un gesto político hacia los pobladores, quienes habían sido anteriormente los dueños de dichos terrenos, y para asegurar el apoyo al emperador en las decisiones próximas. Ahora voy a hablarles sobre su inauguración. Aunque fue el emperador Vespasiano quien ordenó su construcción, fue Tito, su sucesor, quien lo inauguró en el año 80 después de Cristo, ya que Vespasiano falleció en el año 79. Y la ceremonia de inauguración fue grandiosa y sus festividades duraron 100 días, en los cuales el Coliseo acogió diferentes espectáculos, sin parar. Gracias, y ahora les paso a mi compañera Heidi Núñez. Buenas tardes, voy a hablarles sobre el comienzo y fin de uso. Fue utilizado hasta el siglo VI como teatro, con espectáculos cada 2 o 3 días. Durante los primeros siglos el Coliseo se utilizó para castigar y maltratar cruelmente a los cristianos, por lo que hay evidencia de la muerte de los santos Abdón y Senén, que fueron asesinados allí. Así es como poco a poco los combates de gladiadores, siempre muy populares entre la población, fueron modificados para transformarse en un espectáculo más que un asesinato. A principios del siglo V, los combates de gladiadores quedaron prohibidos, teniendo lugar la última en el año 404. Y así es como, a partir de ese momento, el Coliseo ya no se utilizaría para nada como era antes. Salvo que durante el saqueo de Roma, los alrededores del Coliseo se utilizaron como cementerios. El último uso del Coliseo como lugar de actuación popular tuvo lugar en el año 523. Hubo 3 razones para su abandono: la falta de dinero, el constante saqueo a Italia y finalmente los gustos de los romanos cambiaron. El Coliseo en la actualidad. Hoy en día el Coliseo es la atracción turística más importante de Roma. Miles de turistas pagan por entrar a la arena y ver la arena cada año. Uno de sus usos actuales del Coliseo es la procesión del Vía Crucis, presidida por el Papa, que tiene lugar todos los Viernes Santos. A continuación le doy pase a mi compañero Frank. Bueno, ya, la construcción. La construcción duró alrededor de 10 y 11 años. Comenzó en el año 71 después de Cristo y fue inaugurado en el año 80 después de Cristo por el hijo de Vespasiano, Tito. Ahora, los materiales que se utilizaron. Principalmente fueron 5. El travertino, el cual era una piedra natural muy resistente, y fue utilizado principalmente para la creación de los soportes y la planta baja. El ladrillo fue utilizado para construir las paredes, el cemento, que se utilizó para la construcción de las bóvedas y la unión de los bloques, el mármol
fue usado principalmente para la construcción de los asientos, estatuas y etc. Y la madera, que fue utilizada para la creación de la plataforma del terreno del juego. Ahora, el proceso. En un inicio, Vespasiano buscó el lugar donde iba a construir el Coliseo. Vio en el oriente y no podía construirlo ahí, ya que ahí se encontraba parte del palacio de Nerón y estaba en una pendiente, por lo cual luego miró al sur, pero ahí se encontraba el templo del emperador Claudio. Y el único lugar donde quedaba el terreno disponible para poder construirlo estaba un lago. Así que el que hizo, él decidió quitar el lago. ¿Y cómo hicieron para quitar el lago? Ellos cavaron una zanja de 6 metros de profundidad alrededor de todo el lago. Y luego vertieron el agua gracias a un canal ya existente. Lo vertieron hacia el río Tíbet. Luego, teniendo ahí todo acabado, lo revistieron a base de concreto y luego comenzaron a construir los soportes. Los soportes lo construyeron a profundidad, ya que se sabía que el Coliseo iba a tener una gran altura. Al tener una gran altura, necesitaban que la base fuera firme, por lo tanto pusieron los pilares desde profundidad. Una vez construido todo eso, ¿cómo se dice? Y se fueron para construir el desagüe. Ahora, tenían que construir un sistema de desagüe el cual filtrara todo el agua, ya que se tenía miedo de que el Coliseo se pudiera hundir en cualquier momento. Así que cavaron alrededor de toda la zanja y tenían que medir luego la inclinación que tenía que tener para que se pudiera vertir el agua del desagüe. Para esto utilizaron un método llamado corobate. ¿En qué consistía? Consistía en una tabla con una hendidura. En esta hendidura vertían agua. Y luego de ponerla de una manera perfectamente recta, medían hacia abajo para calcular así el ángulo en el cual tenía que ir el desagüe, ya que si era muy llano, el agua no se drenaba, y si era muy pronunciado, el agua simplemente daba marcha atrás. Y así con este método pudieron calcularlo perfectamente. Luego, para la construcción del Coliseo, principalmente se utilizaron varias innovaciones arquitectónicas claves de ese entonces, las cuales fueron el arco, la cúpula y las bóvedas. Pero el que más fue utilizado aquí fue el arco. El arco consistía en una construcción que se basaba en un montón de piedras talladas en formas de cuña, los cuales formaban una figura semicircular. Y ambos lados eran sostenidos por 2 pilares. ¿Por qué hicieron esta construcción? Porque de esta manera el peso de la construcción se iba a la dovela, el cual era la piedra principal del arco, era el centro del arco. Al ir todo el peso ahí, se distribuía de manera pareja hacia los pilares, de tal manera de que los pilares recibían todo el peso de la construcción y así hacían el Coliseo más ligero. Y aparte que entre los pilares el espacio estaba completamente vacío y así reducía aún más el peso. Y así, de esta forma, repitieron todo. Hicieron un aro gigante construido a base de 80 arcos. Sobre toda esta planta hicieron otra más de 80 arcos y sobre esta una tercera, sumando en total 240 arcos, lo cuales conforman todo el Coliseo romano. Ahora, todo esto tenía un significado. ¿Por qué se repetía tanto el concepto del arco? Ellos querían repetir bastante el concepto de la repetición, ya que en eso se basaba el corazón de lo que sería el concepto del Coliseo romano, ya que los arquitectos en su momento, para diseñar el Coliseo, lo que hicieron fue unir 2 teatros. 2 mitades de teatro en uno solo formarían el Coliseo. Eran repeticiones, de ahí vienen todos sus métodos. Luego de todo esto, se planeó también hacer 6 anillos concéntricos hacia el centro. De esta manera. Se quisieron hacer 6 anillos adicionales y donde se irían las gradas. La cosa es que estos anillos estaban también construidos a base de arcos, los cuales sus espacios estaban rellenos de tufa volcánica. ¿Y qué pasa? En este momento, ellos tenían
un miedo enorme, ya que al ser todo el Coliseo construido de piedra, ellos pensaban cómo vamos a hacerle para que el Coliseo no se caiga por su propio peso. El Coliseo iba a estar construido por completo por piedra, pero también iba a albergar alrededor de 50.000 personas a más. Y entonces lo que tenían era el miedo de eso. Así que todos los métodos que buscaban eran métodos para poder reducir el peso del Coliseo. Entonces, ¿qué hicieron? Usaron el travertino, que era una piedra súper fuerte, para hacer toda la base, al igual que los pilares. Y así podría sostener todo el peso de todo el Coliseo. Pero para la segunda planta utilizaron un nuevo material, el cual crearon ellos, el cual era una mezcla mucho más versátil que las anteriores, el hormigón. El hormigón era una mezcla entre el cal y la arena volcánica. El hormigón, a diferencia de otras mezclas, era mucho más versátil y más ligero, por lo que ayudaba a que el Coliseo no tuviera tanto peso. Y también utilizaron el ladrillo. A partir de la segunda planta hacia arriba, todos esos arcos fueron construidos en base a ladrillo y hormigón. Ahora, el hormigón también se utilizó para construir las bases de las estructuras donde irían los asientos, ya que, gracias a su versatilidad, permitieron que esos estuvieran suficientemente inclinados. Los asientos, donde estaba el podio, más cerca al centro, estaban a una inclinación de 30 grados, subiendo a 35 grados hacia la parte superior del estadio. Luego para todo esto, necesitarían obviamente un montón de piedra. Toda la piedra la adquirían de unas canteras que estaban a 35 kilómetros de distancia. Se llamaban las canteras Tivoli. En base a carruajes los traían todas las piedras. Ahora, se suponía que en un inicio todo el anfiteatro tendría 3 niveles. El podio, un nivel secundario en el cual iría la clase comerciante y los ciudadanos, y ahí acabaría todo. En el podio irían los senadores. Esto estaba dentro de los planes de Vespasiano. Pero ¿qué pasa? Luego cuando llega su hijo Tito, él decide hacer una quinta terraza hecha a base de madera. Ahí es donde iría toda la gente más pobre. Y prácticamente uno cuando entraba veías a casi toda la ciudad y todas las clases sociales, desde los senadores hasta la gente más pobre. Obviamente, la gente más pobre iba más arriba y por la inclinación de los asientos tenían menos visión hacia el campo. Luego de esto, Vespasiano, el hijo de Vespasiano, Tito, inauguró el anfiteatro, el cual, como dijo mi compañera, fue una fiesta increíble. ¿Qué pasa? Luego de todo esto, decidieron construir aún más cosas. Terminaron parte de la última planta, ya que no estaba 100% terminada, y luego construyeron una parte de la cual sería el velario. El velario fue construido, ¿por qué? Porque las personas de la parte de arriba se quejaban de que el sol caía directamente hacia ellas y no querían una multitud enojada, así que construyeron el velario. El velario constaba de una tela que cubría toda esa parte, creando sombra hacia las personas. La tela era sostenida por varios mástiles. Al final, la obra tuvo un largo de 189 metros, un ancho de 159 metros, una altura de 49 metros y cubría un área de 20.000 metros cuadrados. Ahora le doy pase a mi compañero Patrick. Pero yo les quisiera hacer una pregunta. Ahora, ¿qué haríamos con el Coliseo Romano actualmente? Como ya hemos visto ciertos datos, el Coliseo Romano tiene la capacidad de albergar a 50.000 personas, que como dato, ya lo han dicho, es la capacidad de albergar en el Estadio Nacional. Es una gran estructura hecha en la antigüedad, pero nosotros la queremos modernizar. Entonces, ¿pero qué haríamos con este gran proyecto de la antigüedad? Esa pregunta está mal hecha, ya que, por un ejemplo, con las medidas del Coliseo Romano, podríamos hasta meter un avión adentro. En esta mega construcción, si nosotros intentáramos modernizar
realizarlas según ciertos documentales que he visto, uno de esos es Movistar, donde contrataron un gran grupo de arquitectos que plantearon intentar modernizarlo o volverlo a crearlo en Italia. Claramente esta construcción tendría que ser afuera de las zonas muy habitadas en Italia. Esta construcción, si la queremos volver a hacer, sería una construcción que duraría 2 años, pero se tendría que mantener construyendo todas las 24 horas con más de 500 personas en la misma, y el precio sería muy alto. Pero omitamos todo esto. Digamos que podemos hacerlo, que tenemos abundantes materiales, abundante mano de obra, y lo podemos realizar. Pero la pregunta entonces estaría mal. ¿Qué no podemos hacer en el Coliseo Romano? Con tales medidas podríamos hacer cualquier cosa. Hasta el propio gobierno italiano podría utilizarlo como un alquiler, donde grandes empresas vengan a presentar sus shows. Por ejemplo, el Super Bowl, los Oscars, galas internacionales. Se podría hacer cualquier cosa en esta grande estructura. Y también diferentes deportes para diferentes temas. Pero vamos un poco más allá, vamos un poco más a la locura, ya que teniendo todos estos materiales, ¿por qué el Coliseo Romano no lo expandimos? No que sea más grande, sino ¿por qué no llevamos esta idea de esta gran estructura como el Coliseo Romano a otros países? Claramente, utilizando cosas de su cultura. Movemos este gran proyecto de la antigüedad a otros países y le ponemos la cultura, por ejemplo en China o en un país asiático donde se ve estos de los dragoncitos, le podemos poner bordados de dragones o más ideas. Pero vamos un poco más allá. El Coliseo Romano, si lo queremos ver, la parte de arriba, en la que no hay nada, es de cierta forma más grande que la parte de abajo. ¿Qué pasa si le damos la vuelta? Sería muchísimo más grande y podría entrar muchísima más gente. Y hasta, creo que es una idea muy mala, pero podría funcionar con ciertos tipos de materiales como un búnker. Sí, los búnkers son adentro de la tierra, pero podría ser uno de los primeros búnkers exteriores. Son ideas muy locas, pero es una forma de intentar modernizar esta estructura. Pero ya hablando de este tema, las conclusiones. En conclusión, hemos podido ver que el Coliseo Romano ha sido una estructura que ha perdurado por muchos años y si lo intentáramos modernizar, podría durar hasta toda la eternidad. En esta gran estructura han surgido muchas acciones por parte del imperio que la construyó, pero en el tema de ahora, en geometría, actualmente, podemos ver un uso muy bueno, casi como perfecto, como lo pudimos ver en las pirámides de Egipto, con una geometría muy avanzada para la época en la que estaban. Un uso exacto de medidas y de hechos que lo hemos podido ver. El Coliseo Romano no se habrá durado mucho tiempo en construcción, si no me equivoco eran 10 años para construirla. Podemos ver que fue un gran esfuerzo y que la geometría tuvo que ver mucho en esto. Pues bueno, gracias por haberme escuchado y espero que esté bien. Profesor, disculpe, queríamos ver cómo ocurrió un pequeño incidente con las diapositivas. Si podríamos pasarlo todo así para que nuestros compañeros vean los gráficos, al menos.